Otra parte importante de la definición de bioquímica es el término transformaciones. Los constituyentes que forman parte de los seres vivos experimentan transformaciones. Vamos a entender el término transformaciones también como reacciones químicas, o si lo hacemos todavía lo más explícito posible, los vamos a entender como modificaciones químicas que experimentan los materiales que están presentes en los seres vivos. Hay dos términos que para estas alturas son importantes dentro de bioquímica: el término catabólico y el término anabólico. El término catabólico se refiere a las reacciones químicas que se especializan en descomponer, romper, degradar, desintegrar a otras moléculas. Estas reacciones químicas entonces se caracterizan por la descomposición de materiales presentes en los seres vivos. A este conjunto de reacciones químicas le vamos a llamar catabolismo o reacciones catabólicas. Hay otro grupo de reacciones químicas que hacen lo contrario. En lugar de romper, descomponer, degradar, construyen, arman, sintetizan o producen. A este conjunto de reacciones químicas se les llama reacciones anabólicas o también se le llama anabolismo. El catabolismo, que esencialmente significa degradación, y el anabolismo, que esencialmente significa construcción, forman parte de un tema más amplio que se llama metabolismo. Solo nos falta enfatizar dos cosas más aquí en relación a las reacciones catabólicas y a las reacciones anabólicas. Las reacciones catabólicas se caracterizan porque al descomponer moléculas generan, vamos a decirlo así, aunque no está del todo bien dicho, generan o producen energía. Vamos a decirlo así, aunque a lo mejor no está bien dicho. Esta energía se tiene que depositar en algún lugar para que quede disponible para realizar los trabajos celulares. Las células del cuerpo humano funcionan como máquinas que realizan trabajos. Esos trabajos necesitan energía para ser ejecutados. Gran parte de esa energía proviene de las reacciones catabólicas, es decir, de procesos de degradación de moléculas. El caso de las reacciones anabólicas, no vamos a decir que pierden energía, sino que requieren energía. Las reacciones anabólicas tienen una condición: requieren energía. Si no hay energía, no va a ocurrir esta reacción anabólica. Se puede visualizar aquí que hay entonces una estrecha relación entre el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo degrada moléculas, las desintegra y en el proceso genera energía que es almacenada en un tipo de molécula especializada en conservar y luego proporcionar esa energía. Las reacciones anabólicas, generalmente para ensamblar pedazos de moléculas y producir nuevas moléculas, necesita energía. Esa energía la puede obtener de los almacenes de energía que se produjeron durante las reacciones catabólicas. Decimos que hay un acople energético entre las reacciones catabólicas y las reacciones anabólicas. Esto lo tenemos que comprender con un poco más de detalle, pero ocurrirá en videos posteriores. Esta era la primera aclaración o complementación relacionada con el concepto de metabolismo. El segundo aspecto importante que hacía falta comentar es que hay reacciones químicas que se llaman anfibólicas. Anfibólicas. ¿Qué significa anfibólico? Anfibólico significa que tiene ambos caracteres. Anfibólico. Hay momentos en los que actúa como una reacción catabólica
Y hay momentos en que puede funcionar como una reacción anabólica. En realidad no es una sola reacción química, ya estamos hablando de un conjunto de reacciones químicas que están asociadas, relacionadas entre sí dentro de la célula. Una característica de este tema, de este curso de bioquímica, es que vamos a encontrar reacciones químicas que están muy ligadas una junto a la otra. Y a este conjunto de reacciones químicas ligadas entre sí, interdependientes, le vamos a llamar vía metabólica, que es otro concepto importante aquí en el tema de metabolismo. Una vía metabólica es una cadena o conjunto de reacciones químicas interdependientes. Entonces hay vías metabólicas que en un momento tienen carácter catabólico, es decir, degradan moléculas, modifican, descomponiendo los materiales que están en los seres vivos. Y en otro momento esa misma vía metabólica que tiene varias reacciones químicas puede funcionar con carácter anabólico, es decir, construir moléculas, tomar pedacitos de moléculas y armar. Ese carácter de catabólico y anabólico se especifica como anfibólico. Muy bien, entonces lo que falta por recordar, por preguntar, por responder aquí en este tema de las transformaciones químicas que experimentan los materiales que están en los seres vivos, ¿cómo son esas modificaciones? Esa es la pregunta. Bueno, las modificaciones en términos generales podría ser, por ejemplo, que una molécula pierda un grupo. Pierda un grupo, pues vamos a poner que pierda un grupo. Por ejemplo, podemos tener un conjunto de grupos fosfatos, son los que estoy aquí dibujando, un conjunto de grupos fosfato. Este es un grupo fosfato que está unido a otro fosfato y este segundo fosfato está unido a un tercer grupo fosfato. Y entonces lo que va a ocurrir aquí, por ejemplo, es que, permítanme cambiar de color el plumín. Lo que va a ocurrir aquí es que, por ejemplo, va a haber una transformación química donde se rompe este enlace covalente y entonces este grupo fosfato todo sale de este conjunto de tres fosfatos, de modo que ahora tenemos solo dos fosfatos. A este fragmento le vamos a llamar difosfato. Cuando estaban los tres fragmentos era un trifosfato. Se perdió uno, entonces todo el conjunto o esta molécula es transformada de trifosfato a difosfato y hay una pérdida de un grupo químico. Este es un ejemplo de modificación química que ocurre en los materiales de los seres vivos. Otra modificación química que está aquí en la lista es el de la incorporación de un grupo. La incorporación de un grupo. Bueno, les voy adelantando que vamos a ver el caso de las proteínas. Más adelante vamos a entrar al grupo de las proteínas y ahí vamos a ver que las proteínas están hechas de moléculas pequeñas llamadas aminoácidos que tienen más o menos esta estructura. Aquí vamos a encontrar un grupo R, aquí un hidrógeno. Esto es una estructura general de un aminoácido. Hay 20 aminoácidos diferentes con los que se construyen las proteínas. Un aminoácido se une a otro aminoácido y a otro y a otro y a otro para formar una cadena de aminoácidos que es lo que va a constituir a una proteína. A ver, aquí estoy equivocándome, este no es el grupo que va aquí. Entonces, ya habíamos representado un aminoácido, aquí tenemos otro aminoácido. Este es apenas una parte del aminoácido, aquí está este carbono con un grupo R aquí. Aquí está otro carbono con un doble enlace oxígeno. Y este carbono tiene un hidrógeno.
Este carbono carbonilo, que así se llama un carbono con doble enlace oxígeno, este es un grupo carbonilo, va a formar un enlace con otro aminoácido más y así sucesivamente se van incorporando grupos. Este es otro ejemplo de modificación química. Muy bien, ya vimos el caso de la pérdida de un grupo, acabamos de ver la incorporación de un grupo. Ahora es necesario ver el caso de la pérdida de electrones. En el primer video donde se definió, perdón, en el segundo video donde se enlistaron los principales grupos de sustancias que están presentes en los seres vivos, el último grupo fue el de los minerales. Y dijimos que, se dijo por ejemplo que uno de los iones que no es electrolito es el fierro. El fierro puede estar en un estado donde le faltan 3 electrones o un estado donde gana un electrón y ahora no tiene 3 electrones menos, sino solamente 2 electrones menos. Aquí ganó de aquí hacia acá, gana un electrón, por lo tanto se reduce el ion fierro. Decimos químicamente que se reduce, aunque nos parece contradictorio, o nos pudiera parecer contradictorio, este es el término químico apropiado, se reduce. Cuando gana electrones, se reduce. Y cuando pasa de fierro 2 más a fierro 3 más, entonces está perdiendo electrones. Y si pierde electrones, decimos que se oxida. Esto va a ser algo muy frecuente aquí en bioquímica, la pérdida o la ganancia de electrones. En esta ecuación química, o parte de una ecuación química que estoy poniendo, que estoy representando aquí, el fierro 3 más pasa a un estado de fierro 2 más, queriendo decir que en el primer punto el fierro tenía 3 electrones menos. Gana un electrón y ahora solo tiene 2 electrones menos. Ya no tiene 3 perdidos, sino tiene solamente 2 perdidos. Ganó un electrón. Pero el hierro, que forma parte de la hemoglobina y que va a ser importante para la fijación de oxígeno en los pulmones y luego la fijación de CO2 en los tejidos, el hierro está en el corazón de la hemoglobina y es importante para el intercambio gaseoso, hay un momento en que pierde un electrón. De 2 electrones perdidos, ahora pasa a tener 3 electrones perdidos. Le faltan 3. Perdió un electrón, se oxidó. Este es otro ejemplo de modificación química que vamos a observar en los materiales presentes en los seres vivos. Vamos al siguiente caso. Bueno, aquí mismo quedó aclarado el siguiente caso de modificación química que aparece en la lista de la izquierda, la incorporación de electrones. Cuando se incorporan electrones a un grupo químico, decimos que este se reduce, ganó electrones. Cuando se pierden electrones, decimos que ese grupo químico, sea una molécula o sea un ion, un átomo nada más, ha perdido electrones, entonces decimos que se oxida. Hay ocasiones en que un enlace sencillo se puede convertir en un enlace doble. Esto debe respetar las leyes de los principios de saturación del carbono. Tenemos un carbono aquí, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos tener? Un enlace sencillo entre carbono y carbono. Aquí tenemos, por ejemplo, hidrógeno. Aquí tenemos hidrógeno unidos a estos carbonos. Pues resulta que esta parte de cadena de carbonos experimenta una modificación donde el enlace sencillo entre carbono y carbono se convirtió en un enlace doble. Esto implicó necesariamente la pérdida de un átomo de hidrógeno, porque el carbono solo puede tener 4 enlaces covalentes. Si contamos, si cada rayita aquí representa un enlace covalente y se cuentan las rayitas aquí presentes, tendríamos que para este carbono hay 1, 2, 3 y 4 rayitas o enlaces covalentes. Y para este carbono que estoy señalando ahora, tenemos también 4 rayitas o 4 enlaces covalentes.
Entonces, este enlace sencillo se convirtió en un enlace doble. Fíjense que en este primer caso los carbonos también tienen 4 rayitas. Este carbono de la izquierda, le contamos empezando por la izquierda y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, tenemos una rayita, 2, 3 y 4. 4 enlaces covalentes para este átomo de carbono. A su derecha se encuentra otro átomo de carbono que también va a tener 4 rayitas, por lo tanto 4 enlaces covalentes. ¿Cómo es el cambio de esta forma a esta otra? Pues podemos observar que en la derecha ya no aparecen los átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno desaparecieron de la forma inicial y entonces el enlace sencillo que había entre carbono y carbono ahora se convirtió en un enlace doble. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo de modificación química que pueden experimentar los materiales en los seres vivos. No olvidemos que para estas modificaciones necesitamos energía y que las reacciones que generan la energía, que la producen, vamos a decir así, son las reacciones catabólicas, que además se caracterizan por descomponer o degradar moléculas. En cambio, las reacciones anabólicas demandan energía, piden energía, necesitan, consumen energía y además se caracterizan por construir o armar o sintetizar moléculas. Entonces, así es como entendemos las transformaciones que experimentan los constituyentes o los materiales que están presentes en los seres vivos.